buenas, ¿cómo les va? Queridos y queridas espectadores de MP Geopolítica, acá Lautaro Chazarreta desde Buenos Aires, Argentina, 4 de la tarde, ya de noche por Europa. Nada, como siempre agradecido porque me invites en tu programa, Adrián. ¿Cómo andás? Hola, Lautaro. Estupendamente, espero que tú también. Ya sabes que yo encantado de colaborar contigo y con DMP Geopolítica, por supuesto. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid. Como siempre os decimos, bueno, en principio, si queréis ayudarnos, ya sabéis que la forma más directa en este momento es que os suscribáis al canal. Si alguno quiere también hacerse miembro, estupendo. La información que os guste, pues por favor, difundirla, proponer a otros que se suscriban, etcétera. Y bueno, bueno, por supuesto, sí, que nos dejéis en el propio canal, pues comentarios, preguntas, sugerencias, ideas, y las vamos a ir respondiendo, las estamos respondiendo a través de vídeos de preguntas y respuestas que no dejamos en este canal, sino en el canal de YouTube de ECAI Center, que buscando como ECAI Center, ECAI con K, Center con C, lo localizáis, perdón, enseguida. Bien, pues sin más, Lautaro, empezamos cuando quieras. Bien, el título del vídeo de hoy es ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿No? Entonces, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando durante estos días, pero vamos a hablar de otra forma y vamos a hablar de otros temas, aunque evidentemente están muy relacionados con todo esto, ¿no? Vamos a intentar dar una perspectiva un poco distinta de la que probablemente darán otros analistas y de la que habitualmente hablan los medios de comunicación. Vamos a darle esa perspectiva intentando interpretar incluso lo que está sucediendo ahora mismo desde esta perspectiva, de la perspectiva de hacia dónde va Venezuela, porque esto es seguramente en buena parte lo que nos puede explicar tanto lo que ahora mismo está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo está sucediendo y hacia dónde puede evolucionar, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, simplemente con respecto a lo que está pasando estos días, pues está claro que estamos en semanas, probablemente en días decisivos, en los que hay dos posiciones radicalmente enfrentadas sobre lo que ha sucedido en las elecciones y sobre lo que debe suceder a partir de ahora. Y bueno, no vamos a entrar en este vídeo, ya de esto hablamos en otros canales, en otros programas. No vamos a entrar en este vídeo en ese debate sobre lo que realmente ha sucedido en las elecciones y cómo se va a desenvolver todo esto en los próximos días, pero sí creo que es importante, para situarlo, hacer una referencia a que, en definitiva, lo que se está haciendo está respondiendo a la legislación venezolana, una legislación que es la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en base a la cual, en principio, se está actuando. Sí es importante tener en cuenta, y esto lo reconocen interlocutores de todos los ámbitos, que ha habido durante todo el periodo del chavismo, del periodo bolivariano, ha habido en Venezuela, creo que son 31 procesos electorales, y que el cuestionamiento de esos procesos electorales ha sido permanente, ¿no? Ha sido continuo, ¿no? Y que sí es cierto que al final no se han detectado irregularidades en esos procesos. Todos ellos han sido impugnados y después esas impugnaciones realmente no han quedado en nada significativo. También se dice, y esto es también reconocido en general, que los procesos electorales en Venezuela son de los más garantistas del mundo. Y esto puede sorprender, en principio, ¿no? a muchos oyentes, ¿no? Pero, claro, ¿esto qué quiere decir? Que este sistema de doble o de triple conteo de los votos en los lugares de votación y luego hay un sistema de garantía de la transmisión de esos votos a los organismos centrales, que además se gestiona a través de una autoridad electoral que es, en principio, independiente del Ejecutivo. Todo eso es un sistema, digamos, tan garantista que lleva a todo el mundo
en confiar en que la verificación de las actas, es decir, la aplicación del propio sistema previsto en la ley, al final, por sí mismo, va a dejar perfectamente claro qué es lo que ha pasado, quién ha ganado y quién no ha ganado y con qué votos, ¿no? Bueno, entonces, aparentemente lo que procede es esperar. Sí es cierto que es posible que, como he dicho, en los 30 procesos anteriores no se verificasen las denuncias de fraude que se habían producido y que en este caso se haya producido, ¿no? En teoría es posible, ¿no? Pero lo sucedido en los procesos anteriores sí nos debería llevar a ser por lo menos prudentes al respecto, ¿no? Bien, en concreto, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, esta Ley Orgánica de Procesos Electorales prevé, y lo tenéis ahí en la parte inferior de la página, ¿no?, que los resultados, es decir, los resultados formales, una cosa es esa emisión de los datos, como hacen todos los gobiernos, ¿no? Pues en el mismo día de las elecciones o al día siguiente, pues se haga una emisión de los datos según vamos a decir, la opinión del gobierno, y luego esto se verifica o se contrasta en procesos que en casi todos los países llevan o días o semanas. Esto es algo absolutamente lógico, ¿no? Y ya veis que según la legislación venezolana, esta legislación hace referencia a que la publicación de los resultados de los procesos electorales se realizará dentro de los 30 días siguientes a la proclamación. Vamos a ver. Ahí tenés. La publicación de los resultados de los procesos electorales, según el artículo 125, dice: el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los 30 días siguientes, ni siquiera las elecciones, 30 días siguientes a la proclamación de las o los candidatas y candidatos electas o electos. Bueno, esto quiere decir que es natural, es absolutamente natural, luego explicaremos por qué es especialmente natural en estas elecciones, pero es natural que todo el mundo esté nervioso, que todo el mundo quiera clarificar la situación de forma inmediata, pero que entra dentro de lo absolutamente normal y que es necesario respetar el que se trabaje dentro del plazo previsto en la ley. Entonces, mientras no se superen los plazos previstos en la ley, se está dentro de la normalidad a la hora de que esta autoridad electoral proclame los resultados del proceso electoral, ¿no? Bueno, entonces yo quería simplemente situar ahí el contexto, es decir, pedir tranquilidad a todo el mundo y dar por supuesto de que efectivamente, como se reconoce en general el proceso electoral, el sistema electoral venezolano es muy garantista y que al final pues los datos van a acabar saliendo en principio dentro de esos plazos legalmente establecidos, pero bueno, con las tensiones que existen es posible que sea antes, ¿no? Pero en principio dentro del plazo legal. Bien. Bueno, vamos a ver. Empezamos a situar esto en un contexto, ¿no? Un contexto que posiblemente nos explica por qué estas elecciones eran especialmente trascendentales, ¿no? Y es que, teniendo en cuenta el contexto geopolítico del que luego hablaremos y viendo lo que ha sucedido en toda la historia de estos 20 años de gobiernos bolivarianos, en los que, independientemente de la valoración que tengamos cada uno de nosotros sobre la eficiencia o no de esos gobiernos, está claro que ha habido un constante acoso desde los Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Y desde una oposición radicalmente mediatizada por Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces ese acoso ha llevado a un continuo hostigamiento no solo económico, no solo ideológico, sino político, activista, financiando revoluciones de colores, etcétera. Lo que en Europa llamamos revoluciones de colores, ¿no? Que en Venezuela han sido especialmente agresivas, ¿no?
incluso maniobras de, bueno, de golpes de Estado para poner o legitimar gobiernos alternativos, como sucedió con Juan Guaidó, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que nosotros queremos destacar es que es muy posible que dentro de toda esa trayectoria de 20 años de estrategias de golpes de un movimiento tras otro de Estados Unidos contra el chavismo o contra el régimen bolivariano, es muy posible que esta sea la última oportunidad, ¿no? La última oportunidad, ¿por qué? Si gana Chávez, tiene unos cuantos años por delante, durante los cuales, ya lo vamos a comentar, el mundo va a cambiar radicalmente. El mundo va a cambiar radicalmente y va a cambiar también esa interrelación no solo entre Estados Unidos y Venezuela, entre Estados Unidos y muchos países, porque un aspecto fundamental de este cambio es que estamos pasando muy rápidamente, además, de ese mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos, o más bien por esas élites corporativo-financieras que controlan Estados Unidos, a un mundo multipolar, impulsado fundamentalmente por los países emergentes. Ese tránsito implica, por supuesto, una caída drástica del poder de Estados Unidos sobre otros países y también del poder de Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica en su conjunto. Bien. Ya comentamos en otro programa que es posible que Latinoamérica tenga características especiales desde este punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de ese avance hacia un mundo multipolar, muchos sectores están contando con una división estructural existente en este momento en Estados Unidos, en función de la cual, mientras Wall Street sigue apostando por la hegemonía mundial y por mantener esa hegemonía mundial a toda costa, quizás el trumpismo estaría apostando por ese concepto de America First, primero América, y América tiene que ser, o Estados Unidos tiene que ser dejar de ser el policía del mundo para concentrar sus esfuerzos en reconstruirse, en reindustrializarse, etcétera, ¿no? Pero no faltan entre esos analistas los que dicen que esto, bueno, primero hay que verificarlo en la práctica, efectivamente, y lo vamos a ver si efectivamente Donald Trump gana las elecciones. Durante los primeros meses, fundamentalmente de ese segundo mandato, se verificará si Donald Trump efectivamente avanza o no en esa dirección. Pero hay muchos analistas que están advirtiendo que esa renuncia del trumpismo a la hegemonía mundial de Estados Unidos tiene matices muy importantes sobre Latinoamérica. Y en concreto que la interrelación es decir, que el trumpismo no va a renunciar a pelear por la influencia que ha tenido y que tiene en Latinoamérica en concreto. Es decir, aunque renuncie de alguna forma con mayor o menor velocidad a su influencia en Europa, en Asia y en África, no renunciaría a su influencia en Latinoamérica, ¿no? Bueno, algunos analistas están interpretando que esto va a ser así basándose en declaraciones de elementos relevantes del trumpismo, en las actuaciones desarrolladas durante el primer mandato de Donald Trump. Bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que sucede en esta dirección, pero sí es evidente que el trumpismo insista en pelear por el control de Latinoamérica no quiere decir que lo vaya a mantener. Es decir, lo voy a pelear, pero eso no quiere decir que sea un reparto de zonas en base al cual los países emergentes renuncien a influir en Latinoamérica a cambio de que Estados Unidos se vaya del resto del mundo, ¿no? No, es decir, Rusia y China han apostado muy fuerte por aumentar la influencia de los países emergentes en el conjunto del mundo, también en Latinoamérica, y está claro que están apostando y van a seguir apostando, ¿no? Te quería preguntar respecto sobre eso. Esto Sí. Lo habíamos visto en un directo tuyo anteriormente, de la influencia de China y Rusia, particularmente en Latinoamérica, y con un gran caballito de batalla, que es Brasil, miembro de los BRICS, y Venezuela podría ponerse en ese mismo parámetro, ¿no? Como otro reducto de resistencia
ante un intento de seguir manteniendo la imposición de Estados Unidos en Sudamérica y Latinoamérica, más que nada. Sí, bueno, efectivamente eso va a ser una parte fundamental de lo que vamos a hablar hoy, porque efectivamente dentro de ese mundo cambiante, el contexto en el que Venezuela se va a desenvolver ya en los próximos años va a ser muy distinto del contexto en el que se ha desenvuelto durante los últimos 20-25 años el chavismo, digamos. Y esto va a significar un contexto radicalmente distinto, primero, para las expectativas de supervivencia del chavismo como movimiento en la propia Venezuela, y segundo, para la propia Venezuela en cuanto tal, en su evolución económica y social, y también desde un punto de vista político, en la evolución del chavismo y en la evolución, luego lo vamos a decir, de la propia oposición. Bueno, vamos a ver. En nuestra opinión, ahora nos vamos a encontrar, bueno, está claro que estamos entrando ya en un nuevo mundo que avanza a velocidad de vértigo, ¿no? Y con movimientos constantes en todas partes, ¿no? Y que en buena parte lo que está pasando en Venezuela es una pieza dentro de ese avance hacia un nuevo mundo, ¿no? Entonces, esa pertenencia o esa interrelación de Venezuela con el contexto va a situar a Venezuela también en un nuevo mundo, y eso va a obligar a reestructurar a Venezuela como país y a los movimientos políticos de Venezuela y también al chavismo en ese nuevo contexto, ¿no? Bien. Bueno, este es el mapa de los BRICS en este momento, ¿eh? Y sabéis que se amplió a fines de año y que como consecuencia de él ya el mapa de los BRICS tiene, digamos, una extensión que ya se nota como de alguna forma está empezando a empapar todos los continentes, ¿eh? Pero claro, esto es ya la situación actual. Los BRICS como organización están manteniendo, digamos, una posición prudente a la hora de crecer, es lógico, ¿eh? Porque no hay más que ver, por ejemplo, los problemas que mantiene las Naciones Unidas como consecuencia heredados de su configuración ya al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había mucha gente, pues bueno, diciendo, o cada vez más quizás, ¿no?, cuestionando el papel del Consejo de Seguridad, o porque hay países que están como Francia o como el Reino Unido que están en el Consejo de Seguridad cuando ahora no tienen en absoluto el peso que tuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial, y no están países, por ejemplo, como India, ¿no? Bien, pero claro, son estructuras heredadas que luego son muy difíciles de modificar, ¿eh? Entonces, el que los pasos que se den desde un punto de vista organizativo en los BRICS a la hora de gestionar su ampliación sean lo más prudentes posibles es absolutamente lógico, ¿no? Ahora se está hablando de que hay por ejemplo, para verlo en otro mapa, esto es un mapa ampliado incluyendo, pues, no solo los que ya son miembros, sino los que tienen solicitada la adhesión, etcétera, ¿no? Bien, es un aproximado, ¿no?, un mapa aproximado. Bien, pero claro, ahora ya se estaba hablando, ya digo que por esa prudencia organizativa, de crear quizás una asociación paralela o un BRICS, algunos hablan de utilizar la denominación BRICS Plus, ¿no?, para, digamos, acoger a esos 30, 40, algunos hablan de 45 países que han decidido ya, que quieren manifestado su voluntad de entrar a los BRICS, ¿no? Y ahí vemos cómo está Venezuela entre los que han solicitado entrar a los BRICS, ¿no? Vale. Bueno. Breve comentario, que eso ya lo he comentado en el pasado. Lo irónico y antiestratégico, te diría, de ser aceptado, ser casi miembro y volver atrás, que es el caso argentino. Una verdadera lástima. Sí, pero que es muy interesante desde la perspectiva de la relación entre Venezuela y los BRICS, para entender por qué una organización como los BRICS tiene que ser extraordinariamente prudente a la hora de admitir nuevos miembros. Y extraordinariamente prudente, entre otras cosas, con la configuración política interna de estos países, ¿no? En el caso de Argentina, ya se sabía que había unas
elecciones presidenciales pendientes y que la oposición parecía muy claramente volcada a favor de Estados Unidos y que Milei fundamentalmente, y que en caso de que ganara las elecciones, pues que el riesgo de que el proceso se cortara era muy alto, ¿no? Pero así todo se admitió la petición de Argentina a instancias, parece que de Brasil, ¿no? Y probablemente de alguna forma pues para favorecer quizás el proceso electoral de la propia Argentina, ¿no? Pero en principio sí es muy importante para este tipo de organizaciones que haya una cierta estabilidad política en el país, en los países nuevos, ¿no? Es decir, que la pertenencia a este nuevo bloque no dependa de quién está en el gobierno, sino que de alguna forma sea una pertenencia con voluntad compartida tanto por el gobierno como por la oposición de referencia, ¿no? Bien, esto es fundamental para que esa pertenencia al bloque no sea algo accidental, que hoy estoy, mañana no, al día siguiente otra vez, ¿no? Vale. Bueno, y eso es una razón para que precisamente la pertenencia de Venezuela a los BRICS tenga algunos obstáculos, ¿no? Desde el punto de vista de los BRICS, este probablemente es el fundamental, ¿no? El que podríamos decir la cierta inestabilidad política de Venezuela, no porque haya un riesgo de alternancia, sino porque, claro, es una alternancia muy radical y una alternancia basada en una oposición muy agresiva y muy vinculada a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual parece muy claro que una posible victoria de la oposición en Venezuela rompería el proceso o sacaría a Venezuela de los BRICS, ¿no? Y esto es, en principio, puede ser un obstáculo para esa adhesión. Ahí recordaba, en la misma línea, estabilidad política interna, Bolsonaro, cuando fue presidente, no tuvo intenciones de romper, al mismo tiempo de manera más diplomática, porque era aliado de Estados Unidos, por supuesto, pero demuestra lo que vos decís, tipo una estabilidad interna política para ser parte de los BRICS. Sí, efectivamente, porque esa relación de Brasil con los BRICS, internamente no, pero externamente, de alguna forma se puso en duda 2 veces. En el momento en que Bolsonaro llega al poder, diciendo, pero ¿qué iba a hacer Bolsonaro con respecto a los BRICS? Bueno, pues Bolsonaro mantuvo la apuesta a favor de los BRICS y después, en el momento en que Bolsonaro pierde las elecciones, con un Lula que, claro, no era Dilma Rousseff, que había hecho una apuesta clarísima a favor de los BRICS, pero no se sabía muy bien este nuevo Lula qué pensaba al respecto, ¿no? Y además, bueno, entonces parecía tener una serie de relaciones con el Partido Demócrata, con Estados Unidos, pues que generaban unas ciertas dudas. Pero bueno, esto fue hasta las elecciones, pero fue nada más celebrarse las elecciones, esas dudas desaparecieron inmediatamente porque la apuesta de este nuevo Lula, vamos a decir, por los BRICS ha sido también total, ¿no? Pero claro, eso es evidentemente muy importante, que esa apuesta por estos bloques la realicen tanto los gobiernos como los grupos de oposición. Es una referencia incluso más clara que los grupos de oposición estén al favor. Es lo que marca la estabilidad de ese vínculo, ¿no? Bien, pero de cualquier forma este mapa ya nos está diciendo que esa expansión de los BRICS es un marco de referencia de una apuesta de conjunto de los países emergentes y de los países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que la influencia de estos países va más allá de los que formalmente ya han solicitado la pertenencia a los BRICS, ¿no? Que la influencia económica, política, ideológica de estos países, en realidad, con excepciones, abarca a la casi totalidad, yo diría, de Asia y de África y a una parte sensible, vamos a decir, a la mitad de Latinoamérica, donde la influencia norteamericana se está defendiendo, como hemos dicho antes, con mucha más fuerza que en otros continentes. Hemos visto ahí estas reacciones pues, con gobiernos como el de Argentina, etcétera, ¿no? Incluso golpes de Estado en algún caso, etcétera. Bien. Bueno, Venezuela hacia los BRICS. Este es un tema que tú has mencionado ya y que efectivamente puede ser clave
o será clave sin duda en los próximos años. Bueno, aquí tenemos, luego lo vamos a traer otra vez, a Nicolás Maduro firmando en una visita al nuevo Banco de Desarrollo, es el Banco de los BRICS, que se plantea como una alternativa a las funciones que venían desarrollando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de alguna forma. Pero estos muy controlados desde Washington, y este es el nuevo Banco de Desarrollo, al que claramente Venezuela también, no solo los BRICS, también ha apostado por pertenecer. Aquí lo tenéis. Venezuela ya ha dejado muy claro diplomáticamente que quiere participar en ese nuevo Banco del Desarrollo. Bien, lo que es importante es ver cómo este alineamiento con los países emergentes están liderados, si se quiere, económicamente por China y políticamente y militarmente hasta ahora por Rusia, va a ir dotando muy rápidamente a Venezuela de elementos de contrapeso frente a esa dependencia histórica con respecto a Estados Unidos. Elementos de contrapeso que serían financieros en el caso del nuevo Banco de Desarrollo, que en el caso de los BRICS serían, bueno, diplomáticos, de imagen, etcétera, ¿no? Sin ninguna duda. Bien. Y también dentro de esas estructuras de los países emergentes tenemos el caso, que puede ser especialmente interesante, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización que se constituyó en los años 90 entre China, Rusia y los países de Asia Central. Luego se ha extendido a Irán, Pakistán, India y hay otros países observadores. Este año se va a incorporar Bielorrusia, ¿no? Probablemente rápidamente Mongolia, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, es importante entender, esto es una organización, a veces se ha comparado con la OTAN, pero es más que una organización defensiva o militar, es una organización de seguridad. Una organización de seguridad que puede tener un impacto muy importante en los países miembros a medio plazo, porque van a compartir elementos para hacer frente, entre otras cosas, a injerencias externas de tipo militar, de tipo revoluciones de colores, etcétera, ¿no? En ese aspecto puede ser un instrumento clave. No he visto que haya habido un posicionamiento claro de Venezuela en ese sentido todavía. Lo cierto es que la Organización de Cooperación de Shanghái no se ha extendido hasta América todavía, ¿eh? Está expandiéndose en base a continuidad geográfica, fundamentalmente, ¿no? Pero probablemente es un instrumento que a medio plazo, por eso he puesto a medio plazo, puede ser clave para todos estos países que están teniendo problemas de acoso externo, ¿eh? De acoso militar, de acoso a través de interferencias financieras, a través de la financiación de oposiciones creadas artificialmente, a través de revoluciones de colores, etc. Una cuestión clave para Venezuela. No dejo de pensar de que hay como una cuestión parecida a la cortina de hierro y si tiene la fuerza militar para hacerle frente a la OTAN, pensar en el Pacto de Varsovia también. Sí, curiosamente, no sé si esto, algo así hablo más adelante, ¿no? A ver cómo andamos de tiempo. Media hora. Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente, esto lo querías poner aquí. Es decir, el mundo dividido en dos. Porque, luego lo comentamos, porque efectivamente lo que ha sucedido dentro de esa evolución aparente del mundo hacia la multipolaridad, lo que ha sucedido, y esto ha sido un tanto sorprendente, ¿no? En el año 2022 y 2023, ha sido que como consecuencia de este despliegue de sanciones contra Rusia, esto ha obligado a los países a posicionarse. ¿Quién se pliega a esas sanciones y quién no? Y es curioso porque esto ha llevado al mundo a dividirse en dos. No ya, independientemente de lo que pase a medio o largo plazo con esa multipolaridad, resulta que el mundo se ha dividido en dos. Es decir, Occidente y sus aliados por un lado y prácticamente la totalidad del mundo emergente y en desarrollo por el otro. Bueno, entiendo, al utilizar estos términos, estoy dando por supuesto que los que nos oyen saben a qué nos referimos, ¿no? El mundo,
normalmente ahora se habla de tres mundos. Antes se hablaba, durante la Guerra Fría, de el primer mundo como Occidente, luego el mundo socialista y el tercer mundo era el resto, ¿no? Que eran normalmente los países en desarrollo, ¿no? Pero ahora se habla del mundo occidental, de los países emergentes y de los países en desarrollo. Es decir, países en desarrollo que no han llegado todavía al nivel de los países emergentes. Su capacidad de desarrollo no les ha llevado a ese nivel, pero ahora estamos viendo cómo los países en desarrollo en su conjunto y los países emergentes se están posicionando en ese segundo bloque frente al mundo occidental. Y efectivamente esto ha supuesto que Occidente, a través de esas políticas de sanciones, nosotros mismos, desde Occidente, pongamos en marcha ese nuevo telón de acero, ¿no? Esta vez creado por nosotros, ¿no? Y que, de alguna forma, sin esperarlo quizás, pero está empezando a autoaislarnos del resto del mundo, ¿no? Del conjunto de los países emergentes y del conjunto de los países en desarrollo, ¿no? Bien, esto es interesante porque si lo analizamos desde un punto de vista económico, vemos con claridad cómo, a medida que esa frontera entre los dos mundos se vuelva efectivamente de hierro, se asiente, donde realmente hay un problema de viabilidad económica es en Occidente, porque el mundo emergente y el mundo en desarrollo tienen capacidad industrial y capacidad de consumo, pero ese Occidente actual es excesivamente industrial. Tiene una capacidad industrial excesiva y no van a tener a quién venderle sus productos, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Australia, ¿no? Son países que todos ellos muy industrializados y que de pronto, como consecuencia de ese corte con el resto del mundo, pueden quedarse sin tener a quién vender sus productos, ¿no? Esto es algo muy interesante. Algunos han relacionado esa situación con ese proceso ahora en marcha de desindustrialización de Europa, ¿no? Que algunos dicen que puede estar inducido desde Estados Unidos y quizás una de las razones puede ser esta, ¿no? Bueno, el previsible avance hacia un Occidente que no tiene viabilidad económica en sí mismo, ¿no? Bien, decíamos, esto puede suponer para Venezuela, que es el centro del debate de hoy, pues un avance rapidísimo de la dependencia con respecto a Estados Unidos a una interrelación con el resto del mundo. Es decir, no ya, ahora se está hablando mucho del apoyo que le han dado a Nicolás Maduro tras las elecciones Rusia y China, ¿no? Ese apoyo tan directo. Y esto es evidentemente muy relevante, ¿no? Pero claro, es que lo que estamos viendo es que detrás de Rusia y China, ese apoyo significa no solo los BRICS, significa una interrelación pues, económica, social, cada vez más política con el resto del mundo, ¿no? Frente a un Occidente que ha estado permanentemente atacando, sancionando, etcétera, a Venezuela, de pronto en los próximos años se le va a abrir un horizonte totalmente nuevo de interrelación con el resto del mundo. Bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Porque nos encontramos con una tendencia muy rápida, pero que se va a decantar a medio plazo de esa confluencia del mundo emergente y en desarrollo, ¿eh? Y muy clara, por supuesto, en el conjunto de Asia y en el conjunto de África, siempre con excepciones, ¿no? Pues en África, pues no sé, hay países como Marruecos, por ejemplo, o en Asia, pues no sé, Japón, por supuesto, Israel, Corea del Sur, tal, pero muy clara en Asia y en África y con excepciones especialmente en Latinoamérica. Vale. Bueno, entonces es muy interesante que esta interrelación no es casual, porque, claro, el mundo emergente parte de posicionamientos estratégicos de países como Rusia, a partir de lo que se llamó la Revolución Putin, ¿eh? En el año 2000 se ponen en marcha estrategias anticorporativas que se basan en quitar del poder político a las grandes corporaciones, ya digo, de la Rusia de Putin en el año 2000,
la China de Xi Jinping fundamentalmente a partir del año 2012, y a partir de ahí se produce ya una confluencia estratégica clarísima de Rusia y de China, tanto internamente como externamente. Esto es una estrategia que se va extendiendo progresivamente al conjunto de los BRICS y al final, a partir del año 2022, esto nos llega, como hemos dicho antes, al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Con independencia de que, ahí hablamos de los BRICS Plus, que se va, los BRICS que eran 5 miembros ahora son 10 y se va a extender previsiblemente con una u otra configuración organizativa a 30 o 40 miembros a fines de este año o en el año próximo, ¿no? Pero el concepto fundamental yo creo que es el otro, que la generalidad de los países emergentes y en desarrollo pues se están identificando con ese bloque que se está enfrentando radicalmente a Wall Street y a favor de ese mundo multipolar. Bien. Lo digo porque ese posicionamiento político pues suena, digamos, muy, muy bien o de forma muy paralela a muchas de las cosas que ha venido diciendo el chavismo en cuanto a su enfrentamiento a Estados Unidos, su enfrentamiento a la oligarquía, etc. Entonces ahí puede haber o ha habido ya seguramente una confluencia conceptual importantísima que ya Venezuela desde hace pues igual casi 10 años, ¿no? Venezuela empezó a compartir ese tipo de alineamientos, pues quizás en primer lugar con países como Irán o Bielorrusia, ¿no? Curiosamente, yo esto lo detecté, o en el CAI Center lo detectamos, de forma un tanto curiosa, en los funerales de Hugo Chávez, ¿no? En los funerales de Hugo Chávez vimos cómo había personas representantes políticos de Venezuela y había dos personas llorando, ¿no? Dos personas llorando. Y una de ellas era Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, y la otra, yo no sabía quién era. Un hombre llorando, y empezamos a preguntar quién era, y era nada menos que Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ¿no? Y dijimos, curioso, y es curioso porque entonces empezamos a profundizar en quién era realmente Lukashenko y qué era lo que estaba pasando en Bielorrusia, ¿no? Es decir, qué era Bielorrusia como un país que ha tenido una trayectoria radicalmente distinta del resto de Europa, del resto de los países que fueron socialistas también en su momento, y que luego, ya en los últimos años, se está también interrelacionando con este bloque emergente, pero partiendo, eso sí, de una trayectoria muy distinta, ¿no? Pero bueno, y sí, con esa anécdota de los funerales de Chávez, quiero recalcar un poco en qué medida puede haberse detectado durante los últimos años una identificación conceptual, emotiva, ideológica, progresiva entre los líderes del chavismo y los líderes de los países emergentes. Bueno, en los próximos años Venezuela va a abordar seguramente de forma muy distinta, porque va a tener grandes oportunidades para hacerlo, este salto hacia una economía más diversificada. Claro que es un reto, vamos a decir, un reto eterno de Venezuela. Un reto eterno que al final no han conseguido resolver los gobiernos bolivarianos, pero tampoco los gobiernos anteriores. Claro, se ha dicho con frecuencia que en realidad no ha habido una buena gestión económica en ninguno de estos gobiernos, pero bueno, sí ha habido una diferencia importante, que ha habido en los primeros gobiernos, los gobiernos anteriores había políticas oligárquicas, es decir, los inmensos ingresos del petróleo se desperdiciaban en manos de la oligarquía y de agentes extranjeros, ¿no? Mientras que con el chavismo sí ha habido una política redistributiva de esos ingresos del petróleo hacia la población. Evidentemente, las políticas distributivas no son suficientes por sí mismas, no necesitan siempre el soporte de las políticas productivas al final, ¿no? Y entonces hay ese gran reto de tener una economía más diversificada,
bueno, sigue siendo un reto pendiente. De tal forma que, según cómo vaya hasta ahora, según cómo vaya el mercado del petróleo, pues si las cosas van bien en el petróleo, a Venezuela le va bien, si van mal en el petróleo, a Venezuela le van mal, etcétera, ¿no? Sin perjuicio, además, del impacto que sobre todo ello han tenido, por supuesto, las acciones occidentales, etcétera. Pero bueno, en este salto hacia una economía más diversificada, ese reto de la dependencia de los hidrocarburos ahora va a tener, digamos, vínculos o va a tener soportes internacionales que hasta ahora Venezuela no ha tenido. Soportes que no se van a limitar a comprar y vender productos, que van a tejer productos de hidrocarburos, sino que van a tejer alianzas claramente destinadas a objetivos de diversificación, como puede ser empezar, por ejemplo, por el sector agrícola en Venezuela, pero un sector agrícola ligado no solo a la producción agrícola, sino a la transformación de los productos agrícolas. O sea, sería una vía muy clara de diversificación. Y luego, en la propia gestión de las políticas económicas, la influencia de los países emergentes va a ser fundamental, ¿no? Para esa apuesta de Venezuela por la producción, por el desarrollo económico, para que sea una apuesta real. Y esto ligado también a lo que puede aprender Venezuela, y probablemente va a aprender durante los próximos años, de países como Rusia o como China desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Otro elemento clave también, en Venezuela, históricamente y también durante el chavismo, que ha generado durante los últimos años problemas enormes. Bien, entonces la lucha contra la corrupción y la diversificación van a ser elementos clave para los cuales, claro, los BRICS no le van a regalar esto a Venezuela, pero le van a dar oportunidades para que Venezuela aprenda. Y yo creo que Venezuela, el gobierno de Venezuela, va a saber hacerlo durante los próximos años. Bien, hablar efectivamente de la necesidad de diversificar la economía de Venezuela puede ser, algunos nos dirán, pues que sí, eso es muy fácil decirlo desde fuera, pero muy complicado de hacer. Y esto, que es complicado de hacer, es claro. Pero bueno, se puede hacer. Hay países, por ejemplo, que han luchado muy fuerte con resultados muy buenos contra esa dependencia. Rusia puede ser uno, muy claramente, ¿no? Por ejemplo, Rusia a partir del año 2014, con las primeras sanciones occidentales, empezó a dar un vuelco radical a su economía hacia la diversificación, hacia la reindustrialización, etcétera, ¿no? Y con resultados muy, muy buenos, ¿no? Bien, pero aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que nos demuestra lo difícil que es esto, que es el ejemplo de Noruega, ¿no? Un país que de pronto descubrió unas pozos de petróleo, unas reservas energéticas impresionantes, que esto le ha venido muy bien para que su nivel de vida sea un nivel de vida altísimo, pero que al final también le está pasando el que, sin darse cuenta, va perdiendo impulso en lo que son otras actividades del desarrollo económico, ¿no? Y aquí lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el I+D, en los esfuerzos en investigación y desarrollo, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, cuál es la situación. Esto era en el año 2021 de lo que se llama el esfuerzo en I+D, el esfuerzo en investigación y desarrollo comparado con el PIB, con la producción anual de cada país. Y ahí tenéis arriba la posición de Suecia, luego la posición de Finlandia, luego de Islandia, luego de Dinamarca. Debajo, en la quinta columna desde arriba, es la Unión Europea, la media de toda la Unión Europea, y veis abajo Noruega, un país que está incluso por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no?, en su esfuerzo en investigación y desarrollo. Esto es algo casi lógico, o esperable de un país que de pronto ha empezado a vivir cada vez más de los hidrocarburos. Es decir, su nivel de vida es altísimo,
pero como vive los hidrocarburos, no tiene que pelear demasiado para mantenerlo, no tiene que pelear por otras actividades y esto, aunque sea sin querer, va debilitando a Noruega dentro del conjunto de los países escandinavos y ya veis que quedando incluso por debajo de la media de la Unión Europea, que es una media bastante modesta, una media inferior, por ejemplo, a la de la totalidad de China, etcétera. Bien. Bueno, hemos hablado de que la interrelación con los BRICS y este posicionamiento político de cara a las elecciones de Rusia y de China nos deja clarísimo que la apuesta de los BRICS, de los países emergentes por Venezuela, también es muy clara. Otra cosa es que se formalice de forma más o menos inmediata su adhesión, que existan esas reticencias con respecto a la oposición política, etcétera, pero esa apuesta estructuralmente es muy clara. Bien, dentro de ese contexto, ya hemos dicho, Venezuela va a tener enormes oportunidades que va a aprovechar durante los próximos años para diversificar su economía, para disponer de elementos estratégicos de seguridad. Hemos hablado de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Que todo esto le va a crear un marco externo de relación con el exterior radicalmente distinto. Va a reducirse radicalmente su dependencia con respecto a Estados Unidos, el país va a fortalecerse muy rápidamente e incluso va a tejer relaciones alternativas a las de Estados Unidos con otros países emergentes. Bien, pero luego esto va a influir y tiene que influir en otros factores internos importantísimos. Y uno de ellos es la oposición política, que ya hemos mencionado de alguna forma. Bueno, Venezuela necesita una nueva oposición. El problema de, claro, necesita una nueva oposición, vamos a decir, una nueva oposición, digamos, constructiva. Una nueva oposición que apueste por el país, ¿no? Que, digamos, tenga unas referencias ideológicas u otras, pero que no sea una oposición que esté pensando en llegar a toda costa al poder para echarlo todo abajo y poner el país al servicio de una potencia extranjera como Estados Unidos. Es decir, ¿no? Necesita una oposición mínimamente constructiva, de tal forma que si se produce una alternancia en el poder, pues los proyectos del país no se vengan todos abajo, ¿no? Y segundo, y esto es muy importante, porque al final la oposición también construye al gobierno. Y tener una oposición tan destructiva también genera un gobierno de alguna forma a la defensiva, permanentemente atrincherado y también incapaz de alguna forma, debilitado para hacer frente a los grandes retos. La oposición, en este sentido, construye al gobierno, la forma de ser de la oposición construye al gobierno y la forma de actuar del gobierno también construye a la oposición. Y esto lo vamos a comentar ahora. Pero de cualquier forma está claro que Venezuela necesita una nueva oposición y esa nueva oposición hay que irla construyendo. Se puede construir de muchas formas, pues alimentando a personas concretas y grupos concretos que sean capaces de ponerlas en marcha, debilitando las influencias externas. Hay, elementos legales que en parte se han aplicado en Venezuela y en parte no, que están despertando un gran interés en muchos países europeos y una gran alarma en Occidente, ¿no? Me refiero a este tipo de leyes para contrarrestar las influencias políticas externas que se han aprobado, por ejemplo, en Hungría, y que es una de las razones por las que la Unión Europea empezó a sancionar a Hungría, ¿no? Que se aprobaron también en Polonia, curiosamente, con el gobierno anterior. Sí. Hace muy poco, hace un par de días, pasó una cuestión en Georgia también de capitales extranjeros. Sí, efectivamente, que se aprobó también en Eslovaquia. Se ha aprobado en Eslovaquia como un instrumento clave para defender el proyecto del país de oposición frente a las políticas de la OTAN
y de la Unión Europea. Porque, claro, estas influencias externas pueden ser impresionantes, pueden tener un impacto impresionante a la hora de financiar grupos políticos, financiar revueltas callejeras, financiar movimientos de oposición, financiar medios de comunicación y, claro, en muchos casos han derribado todos los gobiernos que se oponían a los intereses de Occidente. Como tú has dicho, fue muy llamativo lo que sucedió en Georgia, ¿no? Donde simplemente, bueno, había una propuesta de ley en esta dirección y un representante de la Unión Europea se atrevió a reunirse con el primer ministro de Georgia y amenazarle de muerte. Pues, amenazarlo de muerte si esa ley salía adelante, ¿no? Se le puso como referencia el atentado contra Fico, ¿no? Diciendo eso que le ha pasado a Fico te puede pasar a ti, ¿no? Impresionante, ¿no? Para que veamos, bueno, primero, hasta qué punto llega la tensión en las relaciones internacionales en este momento, hasta qué punto llega el pánico de esas élites occidentales o esas élites corporativas que controlan Occidente, ¿no? Y hasta qué punto ese aspecto de estas normativas para controlar las influencias externas pueden ser importantes, ¿no? Bien, entonces, como digo, en Venezuela necesita claramente una nueva oposición y eso hay que construirlo, ¿no? Bueno. Pero, precisamente por esa interrelación que he comentado, probablemente, bueno, y que nos disculpen los venezolanos por hacer este tipo de referencias a lo que necesita o no necesita Venezuela, pero bueno, probablemente necesita también un nuevo chavismo, ¿eh? Un nuevo movimiento bolivariano, ¿eh? Ya no nuevo desde el punto de vista ideológico, sino probablemente desde el punto de vista de su posicionamiento, de su actitud estratégica, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. Es decir, si queremos construir una nueva oposición, probablemente necesitamos también un nuevo gobierno, ¿no? Es decir, el chavismo, casi de forma inevitable, pues ha estado muy atrincherado y con unas actitudes y un lenguaje constante muy agresivo frente a las potencias externas y también frente a la oposición. Claro, esto es explicable, pero por la lógica de la dureza de las situaciones, pero también favorece ese desmarque de la oposición. Y en cierto sentido también, y de esto hemos hablado en otro programa, es el caer en esa dialéctica constante de izquierda y derecha, ¿no? Es decir, la derecha es esto, la derecha es lo otro, la derecha es lo de más allá, y los que somos de izquierda no lo somos, ¿no? Somos los que vamos a luchar contra vosotros. Es un lenguaje que se entiende, pero es muy bélico y que acepta de alguna forma esa distinción de la población al 50%, vamos a decir, en grandes bloques, un bloque de izquierdas y un bloque de derechas que al final es poner a la mitad de los ciudadanos contra la otra mitad. Y entonces, en un primer momento, para los que se plantean como bloque de izquierda, como grupos de izquierda, esto es muy cómodo porque les da acceso fácil a ese 50% de la población que se considera de izquierda, pero utilizar constantemente ese mensaje también, al contrario, te hace inviable acceder al otro 50%. Que tiende a cortar la población en dos. La población, pues, sí. En este nuevo chavismo, capaz que, te pregunto, debería ser capaz menos dogmático, más pragmático y entender si va a trabajar con el capital, que es un capital anticorporativista, por ponerlo en ese plano. Sí, bueno, yo creo que el chavismo en realidad ha sido muy pragmático. Es decir, una cuestión era la ideología y otra cosa era las prácticas políticas y las estrategias que efectivamente se desarrollaban. Claro, el chavismo no ha construido el socialismo en Venezuela. Es decir, es un movimiento socialista que tomó medidas muy importantes, por ejemplo, y claves para la nacionalización de empresas estratégicas de hidrocarburos, ¿no? Algo tremendamente importante y que fue decisivo también para que Occidente se volcara en contra de Venezuela, claro. Pero no ha construido una sociedad socialista, ¿no? Ha respetado el mercado en su conjunto, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pues se han mantenido
dentro de las coordenadas básicas del sistema económico, ¿no? Entonces, no se trata tanto de prudencia estratégica, de renunciar a nada ideológicamente, pero sí probablemente del lenguaje, de las actitudes, de evitar caer en, pues eso, en lenguaje, posiciones, actitudes que faciliten esa división en dos de la población. Es decir, el chavismo probablemente tiene que pensar en un lenguaje que vaya hacia capas totalmente mayoritarias de la población y que de alguna forma se considere colaborador con otras capas de otros grupos políticos que también aspiren a trabajar dentro de ese conjunto de capas de la población. Es decir, tiene que conseguir que también la oposición abandone esas trincheras de derecha e izquierda, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Bueno, yo creo que hay en general en Asia y en el este de Europa o en Rusia, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo al final grupos políticos distintos, pues no sé, en Rusia tienes el partido en el poder, en Rusia Unida, tienes el Partido Comunista, tienes el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacionalista, que es el tercero más o menos, ¿no? Bueno, esos son los partidos fundamentales, pero de forma progresiva han ido consiguiendo que todos ellos compartan las bases de lo que hay que hacer en Rusia, a las bases fundamentales de lo que hay que hacer en Rusia desde una perspectiva estratégica, ¿no? Y esto es fundamental para que por un proceso electoral no se venga todo abajo, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela tiene que hacer un esfuerzo enorme en esta dirección, ¿no? Es un esfuerzo mediático, es un esfuerzo en el lenguaje, ahora desde el punto de vista del gobierno y del chavismo, ¿eh? Digo, sin renunciar a nada desde un punto de vista ideológico, o al contrario, porque en esa interrelación con los países emergentes puede verse más fuerte, puede ver reforzados sus posicionamientos y puede permitirles visualizar, digamos, más posibilidades de hacer efectivos sus objetivos ideológicos dentro del país. Pero intentando siempre no utilizar a corto plazo medios que fracturen a la sociedad, ¿no? Entonces, es fundamentalmente evitar caer en lo que puede ser esa trampa del atrincheramiento, ¿no? Que se entiende también en ese contexto, es decir, un movimiento que desde el momento en que llega al poder empieza a ser atacado a través de golpes de Estado, pues es comprensible que se sitúe en ese contexto de atrincheramiento, que utilice ese lenguaje tan emotivo, tan agresivo, que intente también, al contrario, demonizar a la derecha, etcétera, ¿no? Y que, porque claro, es que efectivamente hay una derecha que no es una derecha civilizada, que no está apostando por el país, sino por unas oligarquías en buena parte extranjeras, etcétera, ¿no? Bien, esto era lo que quería decir. En realidad, el chavismo lo que necesita fundamentalmente es un nuevo discurso, ¿no? Un nuevo discurso. El discurso frentista o polarizante, los buenos, los malos, las derechas, las izquierdas, ¿no? Facilita la división en dos de los ciudadanos, ¿no? Siempre va a haber algunos ciudadanos que dependan de la oligarquía, pero si aceptas esa división o impulsas tú mismo esa división entre los buenos de izquierdas y los malos de derecha, estás ayudando a que la oligarquía se quede con ese 40 o 50% de los votos. Un país dividido en dos es un alto riesgo para el futuro del sistema, de cualquier sistema, ¿no? Porque al final, efectivamente, la alternancia va a llegar antes o después. Y si esa alternancia te pone patas arriba el sistema, pues estás cuestionándolo al final tú mismo, ¿no? Por eso digo que es probablemente necesario un nuevo discurso. Un nuevo discurso que supone... ¿Me ibas a decir algo, Lautaro? Sí, te iba a decir que es con lo que hablamos al principio, de vuelta, tener una visión más estadista de la política interna. En este caso es ampliar la base electoral para un proyecto más sólido y que no dependa de una elección que dé patas para arriba todo lo construido. Eso es. Bueno, hacer un nuevo discurso, en parte superar ese atrincheramiento, pasar de ese discurso polarizante
a un discurso que puede ser radical, pero abierto al conjunto de los ciudadanos. Es decir, esto es muy radical, pero es para todos. No es para los de izquierda y los de derecha sois un demonios que estáis en contra nuestra, ¿no? ¿Me explico? Caricaturizando un poco el tema, ¿no? Superar esa división entre izquierda y derecha y facilitar así el surgimiento de una oposición constructiva, ¿eh? Con la que se compartan grandes bases estratégicas del país, aunque utilicen otros símbolos, otra denominación, etcétera. Bueno, y con esto simplemente llevamos una hora, pero bueno, quería terminar recordando lo que he dicho al principio, ¿no? Claro, por todo esto, por este contexto, por esta apuesta de que no es solo de Venezuela, por este nuevo contexto, sino que es de este nuevo contexto de los países emergentes por el futuro de Venezuela, que se ha plasmado muy claramente en esa apuesta de Rusia y de China por el gobierno de Maduro, ¿no? De Nicolás Maduro. Bueno, probablemente estamos ante la última oportunidad de Estados Unidos de deshacer, para recuperar el control, ese control neocolonial, si se quiere, de Venezuela, y para deshacer las expectativas de Venezuela de gestionarse como un país autónomo y que disponga de gobiernos que defiendan a sus propios ciudadanos. Bien, pues esto era lo que queríamos exponer en esta hora. Ya veis que, bueno, hemos hablado del tema del que se está hablando estos días, pero como os decía al principio, dándole una perspectiva específica, ¿no? Que creo que es complementariamente interesante para todo lo que se está debatiendo estos días en los medios de comunicación, ¿no? Bien, pues ya sabéis, dejarnos comentarios, sugerencias, propuestas, ideas en los comentarios del canal. Los iremos respondiendo en los vídeos de preguntas y respuestas que estamos elaborando, no en este canal, sino en el de KI Center. Si queréis ayudarnos, pues ya sabéis que en este momento lo mejor es que os suscribáis al canal. También podéis haceros miembros si queréis, o proponer darle al like también, efectivamente. Podéis, si esta información u otra información os gusta, por favor, difundirla, proponer a otros que se suscriban, etcétera. Y bueno, por mi parte, sin más, gracias, Lautaro, por tu colaboración, y por mi parte lo dejamos así, si te parece. Perfecto. Como siempre, muy bien, Adrián. Nos vemos. Saludos a todos. Muy bien. Vale. Saludos.